Este episodio es la historia del levantamiento de un continente, pero también del nacimiento de un mar en un paisaje prehistórico alucinante. Hace unos milenios, aquí pasaba uno de los ríos más poderosos que tuvo nuestro planeta. Para que este río naciera, un mundo tuvo que morir o empezar a derretirse. La historia inicia hace más de 20.000 años al final del último máximo glacial. La temperatura media del planeta es 10 grados más baja que la actual. En casi todo el mundo, las altas latitudes tienen hielo. En América del Norte, una capa de hielo colosal, la llamada Inland 6 Laurentidiana, cubre casi todo el territorio del actual Canadá. Mientras tanto, la gran capa de hielo fennoscandiana aplasta con su peso al otro lado del Atlántico, norte de Europa, de Irlanda al este de Escandinavia y al sur hasta Dinamarca, norte de Alemania y Polonia. Este monstruo de hielo, de casi 3 kilómetros de grosor en partes, era tan grande que se podía avanzar sobre él. Desde el sur de Gran Bretaña hasta la tierra de Francisco José, en el Ártico siberiano, a lo largo de 4.500 kilómetros prácticamente en línea recta y sin encontrar ni una pizca de tierra al aire libre. A nivel global, estos millones de kilómetros cúbicos de agua sólida en los continentes bajaron el nivel del mar unos 120 metros, dejando expuestas grandes áreas de la plataforma continental poco profunda en todo el mundo. Y es ahí, al nivel de lo que más tarde se convertirá en el Canal de la Mancha, que hace 20.000 años cuando comienza la última desglaciación y el mundo empieza a derretirse lentamente, que durante miles de años existirá momentáneamente en este continente al aire libre el río más poderoso de Europa y quizás del mundo en esa época. Primero progresivo y moderado, el deshielo, que se extenderá por casi 5.000 años, genera la formación de una inmensa red de pequeños arroyos, ríos y grandes ríos. Surcando al principio perezosamente a través de las grandes llanuras europeas, estas aguas de deshielo, buscando alcanzar un océano en el cual desembocar, siguen su camino. Al encontrarse con depresiones en el relieve, formadas por innumerables lagos que, una vez llenos, se desbordan, para que finalmente toda esta red fluvial termine encontrando una salida en el fondo del Mar del Norte, que en esa época estaba seco. Ahí todos los cursos de agua se fusionan. Se trata de los antepasados prehistóricos del Sena, Saona, Solán, Támesis, Rin, Wetter y Elba, que se unen para dar origen, en la desembocadura del Canal de la Mancha, a un río gigante. Un antiguo monstruo de agua fluía a más de 100 metros bajo el nivel actual del mar y desembocaba cientos de kilómetros al oeste, en el Atlántico. Se piensa que la cuenca de este megarrío prehistórico, en su etapa máxima, concentraba por sí solo las aguas subterráneas de la mayor parte de Europa Central y de casi todas las aguas de los glaciares que cubrían las islas británicas, Escandinavia y los Alpes. Era entonces de unos 1.2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, de un tamaño similar al actual sistema del Mississippi, lo que la hace la mayor cuenca hidrográfica que haya drenado Europa. Y cuando las temperaturas subieron aún más, el volumen de agua drenado por las grietas también aumentó, hasta volverse verdaderamente diluviano. Para intentar imaginar las cantidades absolutamente descomunales que podían, durante el verano, desbordarse en esta estrecha región. Piensa que cuando el deshielo aumentó en intensidad, se piensa que este río rugiente, alimentado por casi todas las aguas de deshielo de los glaciares europeos, tenía un caudal al salir que duplicaba al del Amazonas actual, incluso durante crecidas. Así se ha estimado que, durante las fases más intensas del deshielo, no eran menos de 3.000 kilómetros cúbicos de agua, equivale a 300 veces el lago Le Mans, que se evacuaba cada año por aquí. Así se piensa que durante toda la última desglaciación, el agua de este río prehistórico gigante provocó una elevación de 20 metros del nivel global de los océanos en todo el planeta, suficiente para que el océano Atlántico recuperara esas tierras. A pesar de la enorme cantidad de agua turbulenta que pasó por aquí, el río Mancha dejó pocas huellas en las capas geológicas del fondo marino, considerando su gran poder, cuando debería haber excavado profundas hendiduras en la plataforma continental, llevándola hasta el Atlántico. Esta extrañeza se debe principalmente a la presencia de enormes lagos en casi todo el continente, cerca de glaciares y en el centro del Mar del Norte. El más grande de ellos, cuya existencia se sospecha, se habría formado desde el inicio de la última gran glaciación, a la altura de la fosa central entre las costas inglesas y danesas.
y habría servido como zona de amortiguamiento entre las aguas rugientes de los ríos y las tranquilas del gigante terminal. Así, en esa enorme cuenca, la velocidad de las corrientes de los afluentes habría perdido intensidad. Una gran parte de los sedimentos fuertemente abrasivos se habrían depositado. Después, ya calmados, los grandes volúmenes de agua seguirían su curso lentamente, desbordándose sobre la plataforma continental, para dar origen a un gigante privado de la mayor parte de su poder y un poco más calmado. Y también es la existencia de este lago, que ralentizaba las aguas de deshielo llenas de energía, lo que permitiría explicar por qué. Actualmente se encuentran las mismas especies de peces de agua dulce en ríos que están separados por varios cientos de kilómetros, como lo están el Támesis y el Rin hoy en día. Ríos que entonces desembocaban aquí y estaban conectados. Después, si se sienten un poco frustrados al enterarse de que este río no fue, a pesar de su increíble caudal, capaz de excavar profundas hendiduras en la plataforma continental. Díganse, para consolarse, que este diluvio de otro tiempo en realidad ocurrió varias veces, y de manera intermitente. Los paisajes que describí son solo los últimos de una larga serie. Una serie que vio nacer y morir ríos prehistóricos al ritmo de períodos de deshielos acelerados y enfriamientos más lentos que han ocurrido sin pausa durante 2.6 millones de años. Época en la que por primera vez varios kilómetros de hielo cubrieron las islas británicas y Escandinavia. Desde entonces hasta hoy, el río gigante estuvo casi inactivo 3/4 partes del tiempo. Antes de salir de cada glaciación y después de haber pasado de 40.000 a 100.000 años en hibernación. Brutalmente devuelto a la vida, despertado por la fuerza descomunal de las aguas subterráneas enfurecidas que, en el transcurso de unos pocos siglos, lo hacían salirse de su cauce. Cada brusca fase de deshielo y calentamiento iba dibujando y excavando en los paisajes, mientras descongelaba su propia y singular red fluvial, formada por una trama de gigantescos torrentes de agua, lodo y sedimentos que venían a borrar parcialmente las huellas de sus predecesores. Antes de que el frío mordaz regresara, reduciendo casi a nada la cantidad de agua líquida que recorría el norte del continente. Se cree que esto ocurrió en 5 de las últimas 10 glaciaciones por periodos. Hacía tanto frío que el enorme río Mancha podía ser solo un hilo de agua, o, a veces, secarse por completo durante siglos. Curiosamente, con el calentamiento acelerado hace más de 15.000 años, el río perdió algunos afluentes, y así quizá también se va parte de su grandeza. Cuando, a unos miles de kilómetros al este de su desembocadura, con el retroceso de los glaciares, las aguas de deshielo que lo alimentaban empezaron a verterse en el ancestro del mar Báltico. En esa región hay un lago tan grande como un mar que está surgiendo, porque incapaz de llegar al océano por la ruta del oeste, cuyo acceso está bloqueado por el relieve elevado. Las aguas de deshielo se acumulan formando primero vastos sistemas lacustres que poco a poco aumentan de tamaño y se unen hasta formar un lago prehistórico gigante. Ancylus, que en su máxima extensión era mucho más grande de lo que es hoy el mar Báltico. Y este lago va a permanecer en su lugar durante varios milenios, antes de que lentamente se escurra hacia el océano y luego sea invadido por este último y se convierta en un mar. El mar llamado Litorino, que entonces formaba una vasta extensión de agua salobre y curiosamente también era un 25% más grande de lo que es el Báltico hoy en día. Y esto, cuando el nivel de los océanos de la época ya casi había alcanzado el de hoy en día. El Báltico se redujo porque el aumento del agua fue compensado por el levantamiento de las rocas. Así es, en esta región del mundo, las costas se elevan extrañamente más rápido que el mar. Y mientras que prácticamente en todo el planeta, las regiones costeras han visto cómo, con el derretimiento de los glaciares, gran parte de su territorio ha sido lentamente reclamado por el mar. En Escandinavia la superficie terrestre ha aumentado, y esto se debe a que gran parte de esta región literalmente se está elevando. Deformadas por miles de años bajo el peso de una enorme masa de hielo, las rocas, impregnadas de ese recuerdo, al desaparecer el hielo, empiezan a moverse verticalmente, como un pedazo de caucho con memoria, de forma sobre el que se ha presionado durante demasiado tiempo. Aquí, las masas involucradas son de miles de millones de toneladas, y que la materia a deformar no es otra que la superficie de la Tierra misma, que, después de haberse doblado bajo el peso del hielo, ahora busca recuperar parte de su forma original.
Así, la corteza terrestre, tras ser liberada del peso del hielo que la hundía, empieza a elevarse nuevamente. Así, en todas las regiones del mundo, donde kilómetros de espesor de hielo desaparecieron durante la última gran glaciación, el suelo lentamente se ha elevado y sigue haciéndolo. Hoy, incluso miles de años después de que el hielo se haya retirado o perdido espesor. Este fenómeno de rebote se observa en el norte de Canadá, en la Antártida y en Escandinavia, unos 8.000 años después de que el hielo se derritiera por completo. El suelo sigue elevándose a un ritmo de casi 1 centímetro por año. Una velocidad que puede parecerte lenta, pero 1 metro por siglo es más que suficiente para que se perciban los efectos a lo largo de una vida humana y aún más a lo largo de generaciones. Así, mucho antes de que se entendiera este extraño fenómeno del rebote isostático, los habitantes de estas regiones ya habían empezado a hacerse algunas preguntas. Antes del siglo XVIII, en Suecia se pensaba que el nivel del mar estaba bajando, y eso fue hasta después de Cander Celsius. Sí, él le puso el nombre al grado. Tuvo la idea de hacer que se dibujaran graduaciones en las rocas, en la orilla, en varios lugares a lo largo de la costa sueca, que la gente empezó a darse cuenta. Por extraño que parezca, no es el mar el que se retira, sino que es el suelo el que se eleva. Y esto sucede más o menos rápido, dependiendo de la cantidad de hielo que, hace miles de años, aplastaba estos lugares. Ahora pueden ver en la pantalla la línea de las costas escandinavas tal como eran hace unos 7.000 años, cuando el nivel del mar era prácticamente el mismo que hoy y la región, que apenas comenzaba a elevarse, todavía estaba bajo el agua. Desde entonces, esta parte del mundo no ha dejado de ganar altitud, hasta el punto de que hoy, en el sur de Finlandia, las orillas del lago Ancilus están a 60 metros sobre el nivel del mar Báltico. Al oeste, los archipiélagos de Estocolmo y más al norte, el Golfo de Ursa han emergido, alcanzando en lugares hasta casi 100 metros de altura. Basándose en datos de sistema de posicionamiento global, incluso se ha podido calcular que, debido a estos rebotes postglaciares, la superficie total de Finlandia aumenta actualmente en aproximadamente 7 kilómetros cuadrados por año. La alta viscosidad de las rocas del manto terrestre provoca que reaccionen lentamente. Se estima que este levantamiento, aunque se desacelera, continuará por un tiempo más. Las rocas tienen buena memoria durante unos 10.000 años. Después, si dudas de la capacidad de una gruesa capa de hielo para afectar algo que parece tan sólido y rígido como la piedra, piensa que en la zona de la bahía de Hudson, donde hace unos 20.000 años, en el apogeo de la última era glacial, la capa de hielo que cubría Canadá alcanzaba unos 5 kilómetros de espesor, el terreno subyacente se hundió casi 1 kilómetro. Tras alcanzar tanta altura, tomemos distancia para analizar algo quizá aún más loco que estos levantamientos. Es decir, que la desaparición del hielo podría haber avivado el fuego, o más bien el magma que estaba debajo de él. De hecho, al analizar el vulcanismo de esa época, nos dimos cuenta de que este había disminuido considerablemente bajo Islandia y Groenlandia. Tal vez desapareció cuando estas regiones estaban cubiertas de hielo. Se piensa que las razones de este adormecimiento se deben buscar en el aumento de la presión ejercida por el peso del hielo, que habría venido a sofocar las condiciones para la formación y el ascenso del magma. Por el contrario, la desaparición de las capas de hielo podría aumentar hasta 10 veces la frecuencia de ciertas erupciones en estas regiones en el futuro. Como la falta de hielo puede reavivar el fuego, creo que es hora de terminar este episodio.